Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. En esta oportunidad quiero hablarle del tema en el último momento. En el último momento. Porque a veces pensamos que las cosas ya no tienen solución. A veces nos damos por vencidos y creemos que no hay respuesta a nuestra necesidad. Déjeme decirle que muchas de las veces Dios, el creador del universo, el todopoderoso, el único Dios verdadero, tiene la respuesta en el último momento. Sí, en el último momento, cuando parece que todo termina, cuando parece que ya está acabado y que no hay nada por hacer. Cuando pensamos que el problema nos rebasó, que la circunstancia nos atrapó, resulta de que Dios nos sorprende en el último momento. Le presento dos casos. El primero, Abraham en el monte Moria, acompañado de su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, versos 1 al 14. Y el segundo, Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versos 1 al 11. Permítame compartir con usted estos dos pasajes donde Dios en el último momento da una respuesta y resuelve la necesidad. Digo en el último momento porque parece que para nosotros ya no hay respuesta, pero Dios maneja los tiempos y Dios tiene la respuesta exacta para el momento que Él decide cuándo va a manifestar su poder y va a sorprendernos de manera sobrenatural. En el caso de Abraham, el padre de la fe, Génesis capítulo 22, versos 1 al 14, la Biblia dice que probó Dios a Abraham y le dijo: quiero que vayas a la tierra de Moria y lleves a tu hijo, al que amas, para que lo sacrifiques en uno de los montes. La Biblia dice que Abraham se levantó muy temprano, cortó la leña, enalbardó el asno, llamó a 2 de sus sirvientes y se llevó consigo al muchacho. Todos los escritores contemporáneos piensan que tenía alrededor de 12 o de 13 años Isaac. Era el hijo de la promesa. Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como los granos de arena del mar. Así será tu descendencia. Abraham estaba feliz con Isaac. Era el hijo que había tenido en su vejez. Sara tenía 90 años cuando concibió. Recibió fuerza porque creyó que era fiel el que le había prometido. Y Abraham también creyó en el Todopoderoso y aceptó el proyecto de Dios. Así que llegó el momento en que Isaac nace como una obra sobrenatural y amaba profundamente a Abraham a Isaac. Sin embargo, Dios le dice: quiero que vayas a la tierra de Moria y que sacrifiques a tu hijo, al que amas. Y entonces Abraham, obediente a Dios. Yo me imagino que Abraham tenía, por supuesto, un nudo en la garganta, unas ganas intensas de llorar, pero el hombre amaba a Dios con todo el corazón. Así que muy temprano se levanta, prepara el asno, corta la leña, habla con sus criados y se lleva a Isaac. 3 días de camino. Dice la Biblia que al tercer día, alzando los ojos, miró un monte donde Dios le indicó que ahí sacrificaría a Isaac. Cuando llegaron al pie del monte, Abraham les dice a los sirvientes, a los 2 sirvientes: ustedes se quedan aquí con el asno, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando iban de camino, ascendiendo la cumbre de ese monte, Isaac le dice: papá, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Así que Abraham le dice una respuesta paternal llena de amor, de confianza y de tranquilidad: Dios proveerá. Así que cuando suben a la cima del monte, la Biblia dice que preparó Dios todo el momento, pero Abraham fue un hombre obediente a Dios.
Así que Abraham comenzó a colocar cada leño en su lugar y a preparar el holocausto, y entonces amarró a su hijo al altar. Y escuche, cuando llega el momento en que Abraham toma el cuchillo y levanta el cuchillo para degollar al muchacho, hasta ese momento, en el último momento, Dios interviene. Grita un ángel y le dice a Abraham: Abraham, detente. Has demostrado que amas a Dios por sobre todas las cosas. No lo hagas. Ya demostraste que amas a Dios. Así que detrás de Abraham, Dios puso un cordero trabado en un zarzal de sus cuernos y tomó el cordero para sacrificarlo en lugar de su hijo. Yo creo que Abraham vivió momentos muy difíciles, muy intensos. Cuando iban de camino al monte Moria, seguramente Abraham preguntaba por las noches dentro de sí: pero si Dios me dijo que me daría una descendencia como las estrellas del cielo. Y yo creo que en cada estrella Abraham miraba la carita de Isaac, porque era la promesa, el hijo de la promesa, y ahora Dios lo prueba y le pide que lo sacrifique en el monte Moria. Abraham acepta, porque Abraham amaba a Dios con todo el corazón. Pero seguramente había en la mente y en el corazón de Abraham tantas preguntas, interrogantes del por qué Dios querría hacer aquello. Sin embargo, él se somete a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios, porque Dios ocupaba siempre el primer lugar en su vida. Así que la historia es interesante. Tal vez lloró Abraham en secreto. Posiblemente soportó esa tremenda situación y un nudo en su garganta, a punto de derramar sus lágrimas frente a Isaac y a los dos sirvientes. Abraham sube valientemente a la cumbre del monte y toma el cuchillo, amarra a su hijo al altar, y cuando está para degollarlo, en el último momento, hubo una respuesta de parte de Dios. A veces pensamos que ya no hay solución, que las cosas se terminaron, que todo esto ya acabó. Sin embargo, en el último momento Dios puede hacer algo extraordinario y maravilloso, algo que nos va a sorprender. Quizá para nosotros sea el último momento, pero para Dios es el tiempo preciso. Quizá para nosotros ya no hay nada que hacer, pero es el momento oportuno donde Dios va a revelar su poder, su gloria, su intervención, y el ángel le grita a Abraham: detente, detente, no le hagas daño al muchacho. Has demostrado que amas a Dios. Y entonces detrás de Abraham estaba un cordero trabado de sus cuernos en un zarzal, y ese es el cordero que se sacrifica en el holocausto. ¡Qué experiencia tan importante que marca nuestra vida! Podemos pasar momentos difíciles en la vida, sí. Podemos atravesar problemas, dificultades o momentos de angustia, pero no podemos olvidarnos que en el último momento Dios puede extender su mano y cambiar todas las cosas. Dios puede proveer lo que hace falta. Dios puede transformar aquello que parece imposible cambiar. Para Dios nada es difícil. En el último momento hay que permanecer fieles a Dios. Hay que obedecer su palabra. Hay que aferrarnos a andar en sus caminos y confiar que Dios tiene la respuesta. El otro caso es el caso de Pedro, cuando está preso en la cárcel. Hechos capítulo 12, versos 1 al 11. La Biblia dice que el rey Herodes había perseguido a muchos de la iglesia, incluso había matado a filo de espada a Jacobo, y vio que esto le agradó a los judíos. Entonces procedió a prender también a Pedro y lo metió en la cárcel. Lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada grupo para que lo custodiasen en el interior de la prisión. Dice la Biblia que la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por Pedro, porque Herodes pretendía también, pasando la Pascua, quitarle la vida a Pedro. Así que la iglesia sin cesar hacía oración a Dios. Y dice el versículo 6 de Hechos capítulo 12, versículo 6, que aquella noche, cuando Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo, llegó un ángel del cielo. Llegó un ángel y entró en la prisión en el último momento. Justo cuando Herodes pensaba sacar a Pedro de la cárcel y ejecutarlo como lo hizo con Jacobo, en ese momento llega un ángel del cielo y se resplandece esa cárcel. Las cadenas se le caen de las manos a Pedro
Pedro estaba durmiendo entre dos soldados con las cadenas en la mano y las cadenas se trozan, se rompen los grilletes. La luz del ángel alumbra esa prisión y queda algo sobrenatural, una huella imborrable de la intervención de Dios en el último momento. Así que el ángel le dice a Pedro: cíñete, átate las sandalias y sígueme. Pedro pensaba que veía una visión. Y pasaron la primera guardia, la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro se les abrió por sí sola. Caminaron una cuadra y entonces el ángel se apartó y Pedro dijo: ahora entiendo que Dios me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que los judíos esperaban. Escuche esto: Pedro estaba allí en la cárcel, resignado a morir, tranquilo y en paz, porque había servido con integridad y había sido una columna sólida de la iglesia neotestamentaria. Pedro había hecho un ministerio extraordinario. Recuerden que la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y todos eran sanados. Eso lo dice Hechos capítulo 5, versos del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros, y el pueblo los admiraba grandemente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y de las ciudades vecinas venían personas, traían enfermos y atormentados de espíritus, para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos, y todos eran sanados. Pedro había levantado al paralítico de la puerta de la Hermosa. ¿Se acuerdan? Un hombre cojo de nacimiento, que cuando Pedro lo vio le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se le afirmaron los tobillos y las rodillas, y se levantó el hombre y entró en el templo alabando a Dios. Ese es el Pedro glorioso, con un respaldo divino. Ese Pedro, un hombre lleno de la presencia de Dios, que ahora estaba preso y que Herodes pretendía matarlo, como lo hizo también con Jacobo. Pero ese día, esa noche, cuando al día siguiente Herodes lo iba a sacar para ejecutarlo, en el último momento llegó el ángel del cielo, entró en la prisión. Se le cayeron las cadenas de las manos solas por la presencia de ese ser angelical. Se alumbró toda la prisión y entonces le dijo: cíñete, átate las sandalias y sígueme. Y Pedro sale de allí ileso. Pedro sale de allí en libertad y es librado de la muerte. Es que en el último momento Dios puede hacer algo. El diagnóstico médico es terrible. Dios puede cambiar ese diagnóstico médico. La situación es complicada, las dificultades son terribles. En el último momento Dios puede hacer un milagro de provisión, un milagro de liberación, un milagro de sanidad divina, un milagro extraordinario. Vaya, una acción de Dios que nos sorprende y que nos da muestra de su poder sobrenatural. Hay que tener paciencia, hay que caminar en la vida sujetos a la palabra de Dios. Hay que aferrarnos a las promesas de Dios, al cuidado de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pedro dice, y dice claramente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si alguien cuida de nosotros, es Dios. Si alguien conoce nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, es Dios el Todopoderoso. Y Dios muchas veces actúa lo que para nosotros es el último momento. Parecía que Abraham mataba a Isaac, pero en el último momento Dios puso un cordero trabado en un zarzal para librar a Isaac de ese sacrificio y que se sacrificara el cordero. En el último momento, cuando Herodes pretendía matar a Pedro, entró el ángel en la cárcel para liberarlo y hasta las cadenas de acero se rompieron. La puerta de hierro se abrió por sí sola y el ángel vino a traer liberación al apóstol Pedro. En el último momento, usted y yo tenemos que caminar en la vida sabiendo que Dios tiene control de todos los tiempos, que Dios gobierna sobre la vida de todo ser humano, que no hay nada que sorprenda a Dios, que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo entiende, y Dios está en todas partes. Su omnipresencia está en todo lugar y Él puede cambiar tu vida para siempre. Ten confianza en Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Me encanta lo que dice Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas,
mejor de lo que pensamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que le invito para que siga adelante en la vida, que no sea cobarde, que no se arredre, que no se llene de temor, que no se desespere. Usted siga adelante amando a Dios y haciendo su mejor esfuerzo para triunfar en la vida. Hay que brincar los obstáculos, hay que superar las pruebas, hay que mantenernos firmes creyendo en Dios en medio de las dificultades, porque Dios en el último momento puede sorprendernos y hacer cosas tan distintas para nuestro bien. Soy el pastor Abel Flores y le invito para que se suscriba a mi canal de YouTube. Tendré más mensajes, enseñanzas y sermones semana a semana para que su fe crezca y juntos podamos establecer el reino de Dios en esta tierra. Suscríbase a mi canal de YouTube y también regáleme un like en mi página. Juntos vamos a caminar bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios los bendiga. Que la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue su programa Llaves para vivir con éxito. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.